En esta lección, determinaremos las características clave de una función definida por tramos analizando el gráfico de la función. Número 1. Usando la notación de intervalos, se nos pide que encontremos el dominio de lo dado. Función definida por tramos. El dominio es el conjunto de todas las entradas o valores x posibles, y por lo tanto para encontrar el dominio analizamos el gráfico de izquierda a derecha. Observe que el punto más a la izquierda del gráfico es este punto aquí, donde x es igual a -3, y porque el punto está cerrado en x es igual a -3 está en dominio de la función. Observe el extremo derecho punto en la función es este punto aquí donde x es igual a 5. De nuevo, ese punto está cerrado y, por lo tanto, x es igual a 5 está en el dominio. Desde aquí, fíjese en x es igual a -3 a x es igual a +5, no hay huecos ni roturas en el gráfico, y, por lo tanto, el dominio es el intervalo cerrado desde -3 a 5. ¿Qué indicamos? Usando notación de intervalos, como corchete abierto, -3, 5 positivos, cierre corchete. Recuerde, si los puntos finales no se incluyeron, usaríamos paréntesis en lugar de corchetes. A continuación, se nos pide que determinemos el rango mediante la notación de intervalos, donde la gama es el conjunto de todas las salidas o valores y posibles. Para encontrar la gama, nosotros analizar el gráfico verticalmente. Observe cómo el punto más bajo del gráfico es este punto aquí, donde y es igual a -4, y el punto en el gráfico aquí está cerrado y, por lo tanto, y es igual a -4 está en el rango. Los puntos más altos en el gráfico está aquí arriba donde y es igual a 2 positivos, y de nuevo, no hay agujeros o roturas en el gráfico desde, y es igual a -4 a y es igual a 2 positivos, y por lo tanto la gama es un intervalo cerrado de -4 a 2 positivos, que indicamos como abierto corchete, -4, 2 positivos, corchete de cierre. A continuación, se nos pide que determinemos f de 4, donde 4 es el valor de entrada o x. Para determinar el valor de la función, vamos al eje x y localice 4 positivos y, en este caso, vaya a el gráfico y localiza el punto. Observe cómo el punto en que x igual a 4 positivo es el punto 4, -3, donde 4 es la x valor y -3 es el valor y o el valor de la función. F de 4 es igual al valor de la función o al valor y -3. A continuación, se nos pide que resolver f de x es igual a 1. Así que aquí se nos da la valor de función o valor y se nos pide que busquemos las entradas o valores x. Por lo tanto, primero localizamos 1 en el eje y, que estaría aquí, y, a continuación, localice los puntos en la gráfica en los que y sea igual a 1. Observe cómo hay dos de ellos. A la izquierda, tenemos el punto -2.5, 1. A la derecha, tenemos el punto 0.5, 1. Así que te das cuenta de cómo valor o valor de función es positivo 1 cuando el valor de entrada o x es negativo 2.5 o 0.5. Y por lo tanto, las soluciones son x iguales a 2,5 negativos, 0.5. Número 5, nos preguntan para encontrar la intersección en, y o la intersección vertical de la gráfica. Aquí es donde aparece el gráfico toca o cruza el eje y, que sería este punto aquí, donde observe cómo se ordenan pares 0, 2. Así que la intersección en y es el punto dado por el par ordenado, 0, 2. Número 6, nos preguntan para encontrar las intersecciones en x de la gráfica, que es donde la gráfica toca o cruza el horizontal o eje x. Observe cómo ocurre esto en dos lugares. La gráfica toca el eje x en el punto -3, 0, y cruza el eje x en el punto 1, 0. Así que tenemos dos intercepciones en x, que damos como pares ordenados, -3, 0 y 1, 0. Número 7, estamos pidió encontrar los ceros. Recuerde, los ceros son relacionados con las intersecciones en x. Los ceros son los valores x para los que la función correspondiente el valor o el valor y es 0. Y dado que una intersección en x es -3, 0, sabemos que cuando x es igual a -3, el valor y o el valor de la función es 0 y, por lo tanto, un 0 es x es igual a -3. También sabemos por el x-intercept de 1, 0. Cuando x es 1, el valor de salida o función correspondiente es 0 y, por lo tanto, x igual a 1 también es 0. Así que decimos que los ceros son x es igual a -3, 1 positivo. A continuación, se nos pide que busquemos el valor mínimo de la función.
Para encontrar el valor mínimo, localizamos el punto más bajo de la gráfica, que está aquí abajo. Observe cómo el pedido par para este punto bajo es 3, menos 4. Por lo tanto, la función mínima valor es el valor, y de menos 4 y el valor x es la ubicación. Así que para el número 8, decimos el valor mínimo de la función si f de x es igual a y valor de menos 4. Que también podemos decir que ocurre en x es igual a 3 positivos. A continuación, se nos pide que busquemos el valor máximo de la función. Así que ahora localizamos el punto más alto del gráfico. En este caso, hay varios puntos altos. Todos los puntos a lo largo de este segmento horizontal aquí tienen el valor y máximo el valor de función de 2 positivos y, por lo tanto, decimos que el valor máximo es f de x es igual al valor y de 2. Luego, para el número 10, se nos pide que determinemos si la función está aumentando, decreciente o constante a lo largo de los intervalos abiertos dados. Para determinar si la función aumenta, disminuye o es constante, analizamos el gráfico de izquierda a derecha. Si el gráfico va cuesta arriba de izquierda a derecha, entonces la función es aumentando a lo largo del intervalo. Si el gráfico va cuesta abajo de izquierda a derecha, entonces la función es disminuyendo a lo largo del intervalo. Y si el gráfico es horizontal a lo largo del intervalo, la función es constante a lo largo del intervalo. Así que primero tenemos abierto intervalo de menos de 3 a 2 positivos, y estos son valores x. Así que analizamos el gráfico de x es igual a menos 3 a x igual a menos 2, lo que es esta parte del gráfico. Observe cómo, de izquierda a derecha, el gráfico va cuesta arriba y, por lo tanto, la función aumenta durante este intervalo abierto. A continuación, tenemos el intervalo abierto de x es igual a menos 2 a x igual a 0, lo cual es esta parte del gráfico. Observe cómo está el gráfico horizontal en este intervalo y, por lo tanto, la función es constante a lo largo de este intervalo. A continuación, tenemos el open intervalo de x es igual a 0 a x igual a 3, lo que es esta parte del gráfico. De nuevo, de x es igual a 0 a x es igual a 3, observa cómo va la gráfica cuesta abajo de izquierda a derecha y, por lo tanto, la función es disminuyendo durante este intervalo. Y finalmente tenemos el intervalo abierto de x igual a 3 a x igual a 5, que es esto más a la derecha parte del gráfico. Observe cómo durante este intervalo, el gráfico va cuesta arriba de izquierda a derecha y, por lo tanto, la función aumenta durante este intervalo. Espero que te haya resultado útil.